Hola, bienvenido a esta segunda clase de herramientas que te ayudarán a brindar una asesoría de calidad en Q Capital. En la clase anterior vimos todo lo relacionado a los tipos de personalidad, cómo esto nos puede ayudar en medio de una llamada a conocer qué mueve a nuestro cliente, qué manera podemos usar para poder hablar con él, y también cómo podemos explicarle el proceso de nuestro servicio. En esta clase conoceremos todo lo relacionado a la comunicación asertiva, una gran herramienta al momento de brindar un servicio y en este caso brindar una asesoría. Así que arranquemos. ¿Qué es la comunicación asertiva? La comunicación asertiva es la manera más rápida de un ser humano dar a conocer una idea, un pensamiento o algo que tenga en mente hacia otro ser humano. Para ponerte un ejemplo no muy técnico es, entre más sea asertiva la comunicación que puedas llegar a tener con otra persona, más rápido y en más corto tiempo va a entender lo que tú le quieres explicar, y entre menos asertiva sea o más ineficiente sea, más tiempo vas a tardar tú en que esa otra persona te entienda. Es decir, no te vas a dar a entender muy rápido. La asertividad es la manera en que un ser humano puede usar todas las herramientas lingüísticas, corporales, paraverbales, para dar a entender una idea, un pensamiento o algún tipo de constructo mental hacia otro ser humano en el menor tiempo posible. Eso es asertividad. Ahora, ¿cómo la asertividad va a ayudarme a brindar un mejor servicio o cómo puedo yo como persona ser más asertivo con mis clientes? Existen varias herramientas para poder ser más asertivo, pero una de las herramientas más importantes te la he brindado en la clase anterior y es conocer a tus clientes. Así que al conocer tú los tipos de personalidad, tú ya conoces de antemano qué mueve al cliente y cómo puedes tú hablarle de una manera muy práctica para que el cliente esté más abierto a recibir información y también a entregar información. Por ende, conocer los tipos de personalidad, en este caso el DISC, y en sus 4 puntos, ayudará demasiado a que tú puedas entender y el cliente te pueda a ti también entender. Ahora ahondemos en la comunicación. ¿Qué es la comunicación? La comunicación es la manera en que un ser vivo puede transferir información hacia otro ser vivo. En el reino animal solo hay herramientas de comunicación muy básicas, entre ellas el lenguaje corporal y la inflexión que puedan usar en su voz o en la manera en que emiten sonidos, ¿no? Los seres humanos, por ser mucho más avanzados, tenemos un factor adicional que son las palabras, el lenguaje. El lenguaje nos permite transferir información de una manera mucho más específica, mucho más minuciosa y mucho más clara. Por ende, el lenguaje en el cual tú te comunicas constantemente está dividido en tres. En un 7% está compuesto por palabras, que tiene que ver con todas las herramientas lingüísticas que tú uses para transferir información hacia otro ser humano. En un 38% está compuesto por el uso de tu voz, la manera en que modificas de pronto el tono o la inflexión de la voz para dar a entender algo. Y en un 55% está compuesto por el lenguaje no verbal o el lenguaje corporal. Por ende, la manera en que un ser humano da a entender un mensaje o se comunica con otros seres humanos es en un 7% palabras, en un 38% inflexión de la voz o el tono en que lo dice, y en un 55% el lenguaje corporal que le va a facilitar a la persona dar a entender su mensaje. Teniendo en cuenta eso, vamos a ahondar un poco en ese 7%, las palabras. Cuando nosotros brindamos una asesoría, lo que menos queremos es generar confusión. Por eso, las palabras que usemos en lo posible deben ser palabras que nuestro cliente entienda. En esta industria financiera solemos tener un lenguaje muy técnico que la mayoría de clientes no entiende. Por eso, lo que yo les recomiendo, si hay una palabra o una serie de palabras, en este caso un glosario, que van a empezar a usar de manera recurrente con un cliente, pónganlo en contexto, explíquenle qué significa esa palabra. Es posible que un cliente ya sepa qué es un fish sheet, pero no sepa cómo nosotros lo usamos. Así que tú de una manera muy empática puedes explicarle cómo usamos nosotros el fish sheet o cómo lo diligenciamos para que él pueda brindar toda la información correspondiente.
Así que en este tema de las palabras, procura ser lo más claro posible, usa la menor cantidad de términos técnicos, que puedas llegar a usar y sé lo más abierto al cambio posible. Si el cliente es de una nacionalidad en donde tú no conoces algún tipo de jerga, algún tipo de muletilla, algún tipo de palabra, solicítale al cliente de una manera muy empática que te explique qué significa eso para que estén en la misma sintonía. Así que no está de más que tú estés muy abierto también a aprender. La voz. Cuando brindamos una asesoría, lo que más queremos es generar apertura. Por ende, la voz que lleguemos a usar o la manera en que usemos nuestra voz va a ser muy importante. Si eres hombre, recomiendo que tu voz no sea demasiado débil o el tono de la voz sea demasiado débil. Tampoco recomiendo que sea demasiado fuerte porque puede generar la sensación de que estás hablando en un tono muy agresivo. Recomiendo que la manera en que uses la voz sea muy neutra, muy profesional y también muy seca. No extiendas, si tienes mucho acento, no extiendas mucho el acento, procura cortarlo al final de cada palabra. Si hay algo que quieres explicar, pero es algo que no entiendes muy bien, solicítale al cliente que te dé un tiempo, pero busca la palabra correcta. No inventes muletillas o no agregues muletillas a la conversación, porque eso generará la sensación de inseguridad y de que no sabes de lo que estás hablando con el cliente. Así que en el uso de la voz siempre neutro, con seguridad. Si eres mujer, recomiendo mucho usar también un tono muy profesional, pero muy femenino, ya que el tono femenino hacia el género opuesto genera mucha apertura. También el tono femenino, e incluso en el mismo género, en las mujeres, genera apertura, pero también afinidad, genera un rapport mucho más rápido, una conexión mucho más rápida. Así que úsala de una manera muy profesional, pero también de una manera muy, lo solemos decir acá, muy melodiosa, muy dulce, sin bajar mucho el tono de la voz. De una manera muy profesional, neutra y muy suave, muy dulce. En la tercera posición está la manera en que nosotros ubiquemos nuestro cuerpo al momento de brindar la asesoría. Desafortunadamente, al momento en el que brindamos una asesoría por medio de una llamada, perdemos este 55%. Es decir, no vemos el lenguaje corporal de nuestro cliente. Sin embargo, está comprobado científicamente que la manera en que nosotros estemos ubicados o nuestro cuerpo esté ubicado también es la manera en que nosotros dirigimos la comunicación hacia nuestro cliente. Es decir, si yo tengo un lenguaje corporal muy relajado, muy de sueño, muy de pereza, la manera en que yo me comunique con mi cliente va a ser muy lenta, muy suave, y voy a querer en lo posible que el cliente me genere la menos dificultad o los menos obstáculos para que él me dé la información. Es decir, no vamos a tener una mentalidad de apertura. Si yo tengo una posición mucho más abierta, mucho más neutra, que permita que yo pueda tener a mi disposición todas las herramientas, voy a ser mucho más abierto a que mi cliente, aunque me exija algo que ya le dije, pues yo se lo pueda volver a repetir, ¿sí? Es decir, la posición que tengamos al momento de brindar la asesoría sí importa. Si tu asesoría es presencial, procura tener una posición, un lenguaje corporal muy abierto, es decir, no cruces las manos, no cruces tus dedos, tampoco empieces a generar de pronto, si tienes ansiedad, no lo demuestres por medio de un tic, moviendo tu pierna, moviendo tus manos, de pronto girando un esfero o un bolígrafo si lo tienes en la mano. Elimina cualquier tipo de comportamiento repetitivo porque eso generará un poco de indisposición en la persona que te esté escuchando o en este caso tu cliente. Ahora, ¿qué ejercicios podemos hacer nosotros para ser mucho más asertivos? Dentro de todos los ejercicios que puedes tú hacer para ser mucho más asertivo, yo te recomiendo el número uno es repetir de manera constante lo que tu cliente no haya escuchado. Debemos entender nosotros que los seres humanos somos seres humanos emocionales. Así que si alguno de los tipos de personalidad o alguno de mis clientes tiene algo en mente que le está generando una emoción negativa, él va a querer resolverlo hasta el momento en el que termine la llamada o en todo el transcurso de la llamada. Así que si tú no le aclaras eso, tal vez el cliente no te brinde la atención en la información que tú le estés brindando.
lo que yo recomiendo, si es información importante, por ejemplo, algún número, alguna cuantía, alguna tasa que el cliente deba aceptar, es que la repites con mucha amabilidad, la repitas muchas veces hasta que el cliente asienta o te diga, es correcto, lo entiendo muy bien. Esa se llama la técnica del disco rayado. Es una técnica que busca que la persona sí o sí logre escucharte para poder avanzar dentro del proceso. Otra de las técnicas está la estabilidad emocional, es decir, que tengas una mente muy clara. A medida que nosotros tenemos una mente muy clara, las palabras que vamos a usar para darnos a entender van a ser mucho más claras también. Verás, cuando una persona se encuentra inestable emocionalmente, se va a nublar por completo la capacidad para usar tu recurso lingüístico. Es decir, si tenías 10 palabras para darte a entender, si estás inestable emocionalmente, solo vas a tener unas 3 o 4 palabras como mucho. Así que yo recomiendo que para aumentar tu asertividad, estabilices emocionalmente tu mente antes de realizar una llamada o antes de atender a un cliente. Otra de las técnicas que sirve para aumentar tu asertividad es empezar a conocer de pronto terminología o sinónimos de los tecnicismos que usemos dentro de la industria. Esto te ayudará a que el cliente te conozca o conozca nuestro proceso mucho mejor. Ahora, ¿cómo podemos lograr por medio de la negociación un cierre con mi cliente o una conciliación o que mi cliente esté de acuerdo conmigo para que yo le pueda brindar toda la información dentro del proceso? Esta información o la respuesta a esta pregunta la conocerás en la siguiente clase. Así que nos vemos en la siguiente clase.